Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que Dios nos permite estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana. Y hoy tengo esta oportunidad de poder compartir acerca de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Gracias, Señor, por la oportunidad de ir a tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo dirija mi vida para que solo palabra tuya sea expuesta de mi boca. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Hemos estado en esta serie de mensajes de conocer a Jesús. Y en las últimas reflexiones hemos estado hablando de cómo personas tienen un conocimiento de Jesús. Y este conocimiento de Jesús está basado en un interés personal. ¿Para qué? Para una satisfacción temporal. Se acercan a la fe para obtener una satisfacción temporal. Pero realmente no están interesados en conocer a Jesús como Hijo de Dios, como Señor de sus vidas. Solamente aligerar su carga, solamente salir adelante en sus problemas. Lo vimos en la gente que vivió el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas por la multiplicación de los panes y los peces. 5 panes y 2 peces que fueron multiplicados para alimentar a muchísima gente. Estos le buscaban porque querían alimentarse, no porque querían conocerle a Él. Cuando llegan en este sentido a Jesús, Jesús les dice en capítulo 6, versículos 35 en adelante, Jesús le dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús estaba diciéndoles: tienen que buscarme a mí, tienen que encontrarse conmigo. Yo soy aquel que puede satisfacer su verdadera necesidad. Pero me escuchan y no creen. Ahora la pregunta es: ¿por qué no creyeron? Jesús se los explica en el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es porque el Padre lleva a las personas que han de creer. Y Jesús amplía esto: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que pongamos atención en esto. El que cree no parte de algo que está en su persona, que salga de su interior, sino es algo que el Padre pone en para que busque al Hijo y crea en Él. Y esto se llama fe. Y es aquí donde quisiera hacer un énfasis importante para aquellos que son traídos por el Padre al Hijo y creen. Porque son traídos por el Padre al Hijo, estos reciben una gracia incomparable, una gracia de vida. ¿Qué es esta vida que Cristo ofrece a los que creen? ¿Qué es aquello que ganó Cristo para los que creen en Él como Señor? ¿A partir de qué? De que han creído, vienen seguridades a su vida. Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es bien interesante.
estos que son dados por el Padre no pierda nada, sino lo resucitará en el día postrero. Es una seguridad, así como en el verso 35, también el que viene a Él nunca, nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Nuevamente en el verso 40 encontramos énfasis importantes. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Y cuando hablamos de la voluntad del Padre, tiene que ver ¿con qué? Con la seguridad de vida de aquellos que creen. Pero estos que lo estaban escuchando, que no estaban creyendo, estaban murmurando. Seguían viendo solo el aspecto humano, el aspecto sin fe. Dice el verso 41 que murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y bueno, ellos lo que podían ver con sus ojos humanos nada más, sin el hecho de la fe, podían decir en el verso 42, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? No podían ver a Jesús, el Hijo de Dios. No podían conocerle en ese sentido. Jesús les dice: no estén murmurando. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nuevamente hace un énfasis. Y aquí viene una referencia al Antiguo Testamento. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ninguno puede venir al Padre, ninguno puede conocerle. ¿Por qué? Porque es el Padre el que les da la capacidad para entender, y quien los lleva a Cristo. Así que es de esperarse que estos no estaban siendo llevados por el Padre, y por lo tanto veían pero no entendían y no conocían a Jesús. Verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y esto es muy interesante. Jesús sigue afirmando la obra que hace el Padre, pero dice: no es que hayan visto al Padre, no, es que el Padre hace la obra en ellos cuando ellos conocen a Jesús. Es claro el ejemplo cuando Felipe se acerca a Natanael y le platica: hemos conocido a aquel que hablan los profetas, a Jesús de Nazaret. Y Natanael contesta: ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Felipe le dice: ven y ve. Y cuando va Natanael y se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: he aquí un israelita en el cual no hay engaño, Natanael cae rendido y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el sentido. Esta gente había visto el milagro poderoso de Jesús y aún así no creían. ¿Por qué? Porque era el Padre el que da la capacidad, la fe para poder creer. Entonces Jesús dice en el verso 47, de cierto os digo, en verdad lo afirmo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, verso 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces, pareciera mucha redundancia,
Pero lo cierto es que se estaba contrastando en lo que estas personas, estas que se habían alimentado de un pan que se había multiplicado, estaban viendo todo con ojos terrenales, no con ojos de fe. Jesús decía, no pueden conocerme así. No pueden conocerme si del Padre no les es dado. Satisfacer sus necesidades inmediatas no es el medio para conocerme. El medio es que veamos a Dios en Cristo obrando en nosotros para fe. Por eso Jesús se pone en el centro del mensaje para que entendamos que es en Él. Dice el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y nuevamente vemos otra seguridad. El que participa en esta fe, considerando a Jesús el pan del cielo, vivirá para siempre. Esta es la fe a la que somos llamados. No es que estemos comiendo su carne o estemos bebiendo su sangre, pero hay una identidad que se conoce al ver a Jesús, que es la fe. Y esta fe nos lleva a creer en Él. Y al creer en Él, participamos quién es Él. Jesús estaba hablando precisamente de su sacrificio que haría en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Y aunque ellos todavía no sabían de esto, Jesús estaba enseñando que al creer en Él, estamos participando con Él cuando Él se sacrificaría por nosotros para salvarnos. Solo siendo llevados por el Padre a la fe, pero estos no creían. Dice el verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Amados, hay algo a lo que quiero llevar este día. Luego vamos a ampliar más este texto. Quiero llevarlos a este pensamiento. En el versículo 53 dice, y de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está siendo enfático y determinante. Si no participas, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y mi sangre en mí permanece y yo en él. Nuevamente es seguro, permanece en él. Y versículo 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Quiero terminar esto, lo que parece una serie de juegos de palabras, en lo siguiente. El que cree tiene al Hijo, tiene vida eterna. No tendrá, no posiblemente será resucitado, no, quizás no morirá. Encontramos una serie de verbos terminantes. Tiene, vive, es seguro. Esa es la fe que Jesús nos ha llamado. A una vida de fe segura, pagada por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, para que ustedes y yo tengamos una esperanza segura en la fe de Jesucristo. La salvación no es un volado.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y nadie lo podrá arrebatar de la mano del Señor. Que esta seguridad llegue a tu corazón. La próxima semana estaremos hablando de los que creen y los que no creen. Podemos ver esa vida eterna en ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Te ruego que sigas hablando a nuestras vidas. Y gracias por la seguridad que nos das de que teniendo la fe que tú nos diste para creer en tu Hijo, como el Salvador del mundo, como nuestro Salvador y Señor, tenemos vida eterna. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.